Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Jamaica Pirabán. En esta ocasión me encuentro con un estudiante de virtualidad llamado Santiago Jamaica, quien nos colaboró la vez pasada con la encuesta. Santiago, me gustaría que nos ayudaras a responder unas preguntas acerca de la propuesta de valor de nuestro emprendimiento que te habíamos comentado anteriormente. La primera pregunta es, ¿por qué cree usted que somos un buen modelo de negocio? Porque nos pueden ayudar y puesto que la educación virtual ha venido evolucionando de unos años para acá, ustedes como grupo o empresa crean soluciones para nosotros los jóvenes que, que a lo mejor no estamos tan empapados, digamos así, en el tema de la virtualidad y pueden ser una gran herramienta para ayudar. ¿Ok? En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos da como emprendimiento? Yo creería que un 8 puesto que están empezando y en unos años o en un lapso de tiempo se verá reflejado el progreso, ya que la educación es bastante importante. Ok. Santiago, ¿nos ve en un futuro como un proyecto educativo? Yo creería que sí, porque eh, estos grupos o estas empresas que han creado van muy acorde con el pensamiento de las personas que a raíz de la pandemia como que pues sí, les quedó gustando el tema de la virtualidad, pero aún no saben completamente cómo sería todo su progreso. Y de esa manera también involucran a otras personas, amigos o familiares, para que tomen esas medidas de ayuda pues a los jóvenes. Y como me mencionas que es la población vulnerable, también les ayudaría mucho económicamente y pues por los transportes obviamente y su alimentación. Ok, de acuerdo. ¿Por qué cree que recibir asesoría de un especialista en la educación virtual es recomendable en el proceso? Como tú me dices, son especialistas y llevan mucho más tiempo que pues involucrados en este tema de la virtualidad y que de una u otra manera van a solucionar más problemas que se nos presentan a nosotros como jóvenes involucrados en este tema. Ok. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan sostenible piensa usted que es nuestro servicio? Yo creería que un 9 porque como tú lo mencionas, implementarán paneles solares, que esto ayudará mucho al medio ambiente. Y también pues ayudan a sí mismo también a la economía de ustedes por los temas de la luz y demás materiales que se van a utilizar. Ok. Santiago, una última pregunta. ¿Cree que con nuestra propuesta de valor los estudiantes se animarían o empezarían un proceso educativo? Sí, claro, ya que así como ustedes están aliados a las universidades, ellos le van a informar al joven que vaya a entrar sobre su existencia. Y de esa manera van a contactarlos y muchas más personas, ellos mismos van a involucrar a más personas, pues de buena manera obviamente, para que ingresen en este tema de la virtualidad. Ok, muchísimas gracias Santiago por habernos ayudado con la entrevista. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Jamaica Pirabán. Vengo en representación de mi grupo de cultura del emprendimiento. Hoy me encuentro con un estudiante de virtualidad. En primer lugar, gracias por la ayuda. En ese sentido, quisiera que me ayudaras a responder unas preguntas acerca de nuestra propuesta de valor, el proyecto que te había mencionado anteriormente. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Bueno, primero que todo, pues buenos días, ¿cómo está Luisa Fernanda? Gracias por permitirme este espacio. Yo pienso realmente que ustedes son un modelo de negocio estable, puesto que manejan una sinergia, una conexión directa con lo que es la población vulnerable. Que pues si miramos, creo que las estadísticas, principalmente es la población más afectada al ingreso, no solamente de universidades, sino de instituciones educativas. Por lo tanto, pienso que ustedes pues, están impactando de una manera positiva a nivel tanto de modelo de negocio como pues la sinergia con la población vulnerable. Gracias. En una escala de 1 al 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? 8. ¿Tienes alguna razón? Está claro que ustedes mantienen su filosofía, mantienen su objetivo social, es totalmente claro.
Pienso que sí debe haber una conexión más alterna, digamos, con otras posibles poblaciones. Digamos, no solamente la vulnerable, sino digamos, puede ser de estudiantes, por ejemplo, que no sean nativos, por ejemplo, una población que también es afectada. Entonces, digamos, sería por eso la calificación. Vale, a tu opinión. ¿Nos ve en un futuro como proyecto educativo? Que nos veo, pues, en un futuro como un proyecto educativo, principalmente por las sólidas bases que tienen, digamos, a nivel de estructura organizacional. Digamos, los objetivos que atacan pues son directos, son claros, lo que quieren establecer, entonces creo que eso les da bastantes bases sólidas como para hacer un juicio de valor que tenga una conclusión, que tenga una descripción constante con el problema que quieran abarcar. Ok. ¿Por qué cree que recibir asesoría de un especialista en la educación virtual es recomendable en el proceso? Pues estamos en tiempos de cambio, ¿no? Yo creo que principalmente esto es muy positivo pues a nivel de estudiante pues de virtualidad, puesto que siempre se maneja un acompañamiento, no solamente a nivel presencial, sino también a nivel, pues, la facilidad que ha brindado, pues, pues, todo lo que es el sistema virtual, ¿no? Entonces, pues, siempre es importante que el estudiante tenga como esa opción de preguntas, esa opción de ayuda, esa opción de constancia, pues, con un asesor, con una persona especializada en cómo se maneja, pues, no solamente el tema educativo, sino, pues, creo que también, pues, todo el tema económico, pues, a nivel de una institución, ¿no? Entonces, pienso que es fundamentalmente positivo por eso. Gracias. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan sostenible piensa usted que es nuestro proyecto? Bueno, principalmente pienso la calificación un 7. eh, Esto pues que lleva a cabo que ustedes mantienen una conexión directa, ya como lo he mencionado, con la población vulnerable. Esto pues eh, ataca positivamente directamente a tres ODS. Pienso que pueden abarcar un poco más como empresa de asesoría, pero claro está que ustedes pues digamos se dan bastante por lo que es el lado, pues, no solamente recursos humanos, sino el acompañamiento con los estudiantes. Entonces pienso que más que sostenibles que están haciendo también un acompañamiento importante, incluye pues también lo que será la sustentabilidad a nivel de formación académica de cada usuario. Una última pregunta es, ¿cree que con nuestra propuesta de valor los estudiantes se animarían a empezar o continuar el proceso educativo? Sí se animaría, pero siento que lo que jerarquiza más digamos, esa descripción sería como que se sentirían más seguros en su acompañamiento. Entonces, sentirían más el acogimiento, sentirían más seguridad al preguntar cómo funciona un proceso de integración a una institución educativa, por ejemplo. Pienso que el estudiante lo vería más desde ese aspecto. También, bueno, entonces, pues a nivel de conclusión, yo creería que pues ustedes están manejando una síntesis, unas estructuras sólidas a nivel del acompañamiento del estudiante. Entonces, pues digamos que por lo tanto, sí se animarían pues a empezar, digamos, un proceso educativo, pues también viendo la facilidad que tiene pues con el emprendimiento que ustedes van a realizar, el acompañamiento de esta población vulnerable. Ok, muchas gracias, Juan Manuel, por habernos ayudado. Buena tarde. Igual, igualmente. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Jamaica Pirabán, vengo en representación de mi grupo de Cultura del Emprendimiento. En esta ocasión me encuentro con un estudiante de educación virtual. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu ayuda. En ese sentido, quisiera que me colaboraras respondiendo unas preguntas acerca de nuestra propuesta de valor del proyecto que te ha comentado la vez pasada. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Bueno, yo considero que ustedes manejan un buen modelo de negocio teniendo en cuenta que ustedes están sirviendo de puente entre una entidad educativa y y personas que se encuentran en una situación pues difícil, una situación de vulnerabilidad y le están facilitando ese acceso a la educación que probablemente en otros contextos no serían capaces de adquirir o de acercarse a, a estos espacios. Gracias. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Yo creo que les daría un 9
porque considero que tienen muy en claro qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, que su objetivo pues es ayudar a las personas en su formación académica. No les doy un 10 porque hay unos factores que todavía no me quedan muy claros, como por ejemplo cómo funcionan ustedes de intermediario, qué lo sostiene, ese tipo, más aspectos económicos de cómo se sostiene como tal la propuesta, pero como tal la idea de negocio, la metodología que ustedes planean utilizar, me parece que está muy bien. Ok. ¿Nos ve en un futuro como proyecto educativo? Realmente sí, si se logra establecer mejor esas dudas que yo tenía con respecto a cómo se va a sostener el emprendimiento como tal, yo creo que se podría mantener perfectamente si solucionan o si clarifican más esta idea, porque como tal creo que es algo muy viable y está muy bien enfocado. Considero que una agencia intermediaria para estas personas que usualmente son dejadas de lado por la sociedad y por los entes educativos está muy bien, tiene un trasfondo muy bonito y además de que ayuda muchísimo a la sociedad. Ok. ¿Por qué cree que recibir asesoría de un especialista en la educación virtual es recomendable en el proceso? Creo que es recomendable porque es una persona que ya tiene conocimiento de estas áreas, sabe cómo manejar al público, sabe cómo manejar a los estudiantes, sabe perfectamente cómo funcionan las dinámicas virtuales de aprendizaje y no hay nada mejor que pues una persona que está 100% especializada, 100% inmersa en todo este tipo de prácticas. Ujú. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan sostenible cree que es nuestro proyecto? Em, Yo creo que puede ser un 9 nuevamente. En términos de infraestructura, pues maneja una infraestructura pues que es sostenible en términos de los paneles solares que me comentaste que iban a implementar, en términos también de locación, por lo que tú me estás diciendo que es un tutorial virtual, entonces no es necesario un espacio tan grande, sino cosas más como acceso a internet, no hay tanto uso de hojas de papel en el sentido de entregas de trabajo y ese tipo de cosas. Creo que puede llegar a ser un poco más sostenible, no sé, en términos de disponibilidad o facilidad de los estudiantes a acercarse a esta zona, pero creo que realmente está bien encaminado por lo poco que sé. Creo que pues, es un proyecto que se puede sostener y que se puede mantener en un futuro. Válido, gracias. Bueno, una última pregunta es, ¿cree que con nuestra propuesta de valor los estudiantes se animarían a iniciar su proceso educativo? Yo creo que sí, podrían animarse a estudiar más, a acercarse a una entidad, pues empezar una carrera profesional. Sin embargo, creo que lo más importante en este proceso es la información, es decir, saber difundir correctamente la información en estos lugares, ya que como ya tenemos conocimiento, son personas en situación de vulnerabilidad que claramente en un primer vistazo no van a acceder por su cuenta a estos servicios, sino que creo que primeramente había que hacer un proceso de información, es decir, de repartir información a los posibles interesados en el proceso y a partir de ahí, siempre y cuando esté la información clara, precisa y accesible, creo que podría avanzar muy bien. Muchas gracias por tu ayuda. Que tengas buena tarde. Igualmente. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Jamaica Piraván. En esta ocasión me encuentro con una estudiante de virtualidad llamada Sara Matiz, quien nos ayudará a responder unas preguntas acerca de la propuesta de valor del tema que te ha mencionado la otra vez, Sarita. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias por volverme a invitar y estoy dispuesta a contestar sus preguntas. bueno, la primera pregunta es, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Para empezar, creo que la educación es muy importante, sobre todo en un país como Colombia, donde la educación no está tan fuerte. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Yo siento que los temas se suelen ver no a profundidad, sino muy superficiales, y la educación no es derecho en este momento en Colombia, sino más bien si tienen la posibilidad económica de tenerlo, lo pueden hacer. Creo que este modelo permitiría muchas veces que los estudiantes con pocos recursos logren una buena educación y puedan salir adelante como si fueran un estudiante cualquiera. Ok, gracias. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos da como emprendimiento, Sara? Yo creo que es un buen emprendimiento que va muy bien enfocado porque piensan en las personas vulnerables,
en las personas que realmente necesitan una ayuda. Además de eso, siento que tener una gran ayuda con la sostenibilidad va muy de la mano. Por lo tanto, creo que se podría forjar o crear algo muy bonito si se logran tener las herramientas correctas. Ok. Sara, ¿nos ve en un futuro como emprendimiento o siempre Realmente, activo? ok. Yo digo que sí, es un emprendimiento totalmente efectivo, porque además tiene una ayuda con los temas de paneles solares, como en algún momento, si no me equivoco, me mencionaste. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos reduciendo, digamos en este caso, los gastos de electricidad. Si el estudiante no tiene las posibilidades de pagar, pues se pueden reducir a la mitad, puede que no tengan que hacer tanto camino como antes, porque si entendí bien, también van a estar cerca de esa población y la universidad va a estar súper cerca de esos lugares, lo que hace que el estudiante se le reduzca el tiempo de caminata, que antes podían perfectamente ser 2, 3, 4 horas. Ahora se reduciría a la mitad del tiempo. Además de eso, siento que se puede aprovechar al máximo y fortalecer lo que el estudiante de pronto en algún momento no pudo hacer porque tenía que llegar a la casa, porque no alcanzó a llegar a la hora del colegio, entre otras cosas. Válido. ¿Por qué cree que recibir asesoría de un especialista en la educación virtual es recomendable para el proceso? Sara? Yo creo que es lo más recomendable porque una cosa es dar clases así presencial, donde tú puedes interactuar con el estudiante y lo interactúas todo el tiempo, a una manera virtual que tengas 24 estudiantes, sea casi imposible, y no estás seguro de que todos vayan a entender perfectamente. Si tenemos la ayuda de un especialista, lograremos, para empezar, una buena educación. Sabremos cómo manejar plataformas, porque yo creo que eso también se dificulta muchísimo al inicio. Y además podremos estar pendientes del estudiante como si estuviera en una clase normal, pero lo estaríamos ayudando. Gracias. Sara, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan sostenible considera que es nuestro proyecto? Bueno, voy a reiterar lo que en algún momento dije, siento que es muy sostenible. Tienen paneles solares, están reduciendo como tal la electricidad, están ayudando con el tema económico, que no todos tienen la posibilidad de pagar una universidad. Además de esto, siento que están apoyando al estudiante, porque en virtualidad, si uno tiene una pregunta, de vez en cuando no le da como miedo en la presencialidad de hacer preguntas. En virtualidad es más fácil, sencillamente le escribo al profesor y él me contesta cualquier pregunta, no siempre diciendo mi nombre, soy, digamos, un estudiante tímido. Además de eso, aunque la relación es un poquito más compleja, porque nos acostumbra a tener a la persona al lado para poder hablar, siento que en un futuro va a ser tan importante y todo el mundo hablar por computador, que realmente lo que estamos haciendo es preparándolos para el mundo que viene y no el mundo que ya existe. Ok. Una última pregunta, Sara. ¿Cree que con nuestra propuesta de valor los estudiantes se animarían a continuar o empezar un proceso educativo? Creo que sí, porque ya lo mencioné anteriormente, la educación aquí en Colombia no es un derecho. Es muy difícil acceder a una buena educación donde puedas tener un trabajo estable y puedas pelear por tus derechos en un trabajo. Pienso yo que los estudiantes que no han podido hacer o empezar su universidad por temas de recursos serían los primeros que correrían a intentar. Además de eso, creo que si uno tiene vocación como profesor, el profesor con muchísimo gusto buscaría ayudar al estudiante. En virtualidad, justamente, es más fácil que un estudiante diga cómo tengo problemas en esto, que en presencialidad. Además de eso, no tienen todo el ruido alrededor de los estudiantes que no quieren estudiar, sino entrarían solo los que quisieran. Ok, gracias, Sarita. Esas han sido las preguntas para nuestra propuesta de valor, a nuestra entrevista para la investigación. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Buen día, mi nombre es Alena Ortiz. Me acompaña el día de hoy el experto Ricardo Correa, quien es ingeniero de sistemas y actualmente trabaja como operador de tecnología en Falabella. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Alena.
Tengo representación de mi grupo de cultura del emprendimiento. ¿Me puedes colaborar en responder 6 preguntas que tiene como base el modelo de negocio? Las preguntas son enfocadas a la educación en la virtualidad. La Ok. primera, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Pues la verdad considero que es un buen modelo de negocio porque en la actualidad todo está tendiendo a la virtualidad. Ya nos dimos cuenta en la pandemia cómo fueron las cosas, que básicamente desde trabajar en casa a estudiar en casa. Y había demasiada desinformación, en especial en las personas jóvenes y en las personas adultas. Eh, Básicamente no sabían la cantidad de herramientas que tenían y cómo podían manejarlas. Esto limitó bastante y atrasó un poco todos los procesos. Ok. La segunda, en una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Yo la verdad les daría un 10 porque es muy importante, en serio, la buena capacitación y saberles explicar a las personas que puedan entender cómo funcionan las herramientas que tienen a su alcance. Ok. La tercera, ¿nos ven un futuro como un emprendimiento educativo? Sí, la verdad sí, sí te veo, porque en el futuro, eh, según cómo están las cosas, ya hay aulas eh, que son como un uno y uno. Hay estudiantes en el salón y pueden haber estudiantes desde casa perfectamente. Lo mismo pasa con las personas que están teletrabajando. Si se incapacitan por algún tipo, pueden perfectamente trabajar desde casa. Así que como tal, la virtualidad va a seguir continuando, ya va a ser parte de nuestro día a día. La cuarta, ¿cree usted en la facilidad de llevar la tecnología al área rural? Sí, pero hay varios contras. Ahí el principal contra va a ser el Internet, ya que pues en las áreas rurales es muy extraño que haya servicio de red de red coaxial. Esta es el tipo de red que llega por cable de cobre. Entonces, en esos casos, lo que casi siempre se requiere es el Internet satelital, pero se limita bastante en ciertas zonas. La quinta, en el escenario ideal, en tener la tecnología en el área rural, ¿qué tan fácil es cortar la brecha para lograr la capacitación y la educación de estas personas? Ahí, la verdad, considero que siempre está en cada persona, pero a, enseñarle a una persona a utilizar las herramientas, como lo es aprender a utilizar un computador, aprender a utilizar cómo configurar tal vez una reunión por Teams, por Zoom, cómo puede utilizar las diferentes herramientas de ofimática para realizar sus trabajos, tareas. Es algo, la verdad, es muy sencillo. Las herramientas son bastante intuitivas y considero que solo hace falta que la persona tenga ganas de aprender, no es más. Para terminar, la sexta, ¿cuáles son los tipos de fallas que presentaría nuestro servicio que pueden provocar una mala experiencia en los estudiantes? Principalmente, creo que la capacidad de los computadores, principalmente, la configuración que tengan en los equipos. Pues un equipo lento siempre va a llevar a la frustración de que no se puede trabajar porque mi equipo no responde, eh, no puedo entrar a la reunión, se me está viendo todo muy trabado. Entonces, por eso considero que o sea, que es muy importante que la persona cuente con un buen dispositivo y si no es así, tratar de configurarlo de la manera correcta. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Estas han sido las 6 preguntas que teníamos por hacerte. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Vale, Malena, un placer. Buen día, mi nombre es Alena Ortiz. Me acompaña el experto Jesús Machado, quien es ingeniero en telecomunicaciones, tiene un certificado Google en tecnología de la información. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alena. Muy contento de estar aquí. Gracias.
Vengo en representación de mi grupo de Cultura del Emprendimiento. Nos puedes colaborar en responder 6 preguntas que tienen como base el modelo de negocio. Las preguntas son enfocadas a la educación en la virtualidad. Correcto, sí, con mucho gusto. La primera, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? La educación en la virtualidad. Realmente es importante llegar a la mayor cantidad de hogares o de personas que necesitan conectarse para crecer. Bien. La conectividad es importante en todas las áreas de la comunicación. No solamente en la parte informática, sino también para enriquecer el conocimiento y facilitar. Una herramienta, es un vehículo que nos va a permitir llegar a los rincones más lejanos en donde pudiéramos tener nosotros conectividad con aquella persona que quiere superarse. Caso educativo. Y también para negocios es importante tener al día y al minuto una buena conectividad fluida, de buena calidad, para que esas personas también puedan desarrollar su vida cotidiana. Perfecto. La segunda, en una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? A ver, yo daría un 8, porque eso depende también la capacidad que vaya a tener el proyecto para llegar a esas zonas lejanas, rurales, en donde la conectividad ha sido todo un reto. La verdad, ya sabemos que no contamos actualmente en el país con una conectividad en un porcentaje elevado, sobre todo en área rural. El principal problema que se presenta, nuestra geografía, la geografía de nuestro país no permite realizar, por ejemplo, el cableado de fibra óptica hasta diferentes municipios, los cuales están totalmente alejados de las antenas, de los nodos. Las condiciones del clima muchas veces influyen, ¿sí? Cuando la conectividad se realiza por medio de microondas. Pero un 8 es bastante, realmente. ¿Sí? Para un proyecto de conectividad es bastante. Conocemos las dificultades de las empresas de telecomunicaciones para cubrir los espacios, para llegar a ese alcance. ¿Sí? Tenemos en zonas rurales 1 o 2 empresas que están haciendo su mejor esfuerzo por llegar a los rincones más alejados, donde realmente no se puede cablear. Estas 2 empresas son satelitales, pero cuentan con la dificultad del clima, de la parte meteorológica. También tenemos otro obstáculo que sería la adquisición por parte de personas de la tecnología necesaria para lograr la recepción. Equipos de cómputo, celulares, repetidoras. El 2% que falta para el 10 estaría allí. Y algo más importante todavía, la capacitación de estas personas para poder acceder a esa tecnología. Muchas veces llegamos a municipios o sitios muy remotos, rodeados de montaña. Encontramos que las personas apenas suman, restan. En algunos casos es muy difícil el acceso a la educación presencial. Incluso en sus propios municipios deben caminar kilómetros para llegar a una escuela. Entonces, he notado que no es la prioridad para ellos tener conectividad. O sea, realmente también está el factor humano y la falta de capacitación de estas personas. En el 8%, en el número 8, yo diría que hoy en día pues el mundo está interconectado indiscutiblemente. Toda persona debe tener acceso, sobre todo en áreas de salud, para beneficio del área de la salud, de la educación y los negocios. Entonces yo daría un 8%, conozco las dificultades que tenemos para llegar a diferentes zonas del país. Ahí estaría mi pregunta. La tercera pregunta, ¿nos ve en un futuro como un emprendimiento educativo? A ver, donde haya conectividad,
hay comunicación, hay conocimiento, hay acceso a una ventana que nos va a permitir como empresa, ¿sí?, abrir suplir las necesidades de las personas. Hablando del área rural otra vez, la mayor necesidad con la que encontramos es que el área rural, la conectividad más que todo se da hacia la familia. Son zonas tan alejadas. Muchas veces no hay correos físicos de cartas. Ellos necesitan acercarse más a la tecnología para poder tener esa conexión. A ver, un buen emprendimiento siempre lo serán las telecomunicaciones, porque la necesidad básica del ser humano es la comunicación, el ser sociable. Entonces, donde haya conexiones, donde haya comunicación, siempre tendrás un 10. La necesidad del ser humano por la conexión, obtener la información. Muy bien. La cuarta, ¿cree usted en la facilidad de llevar la tecnología al área rural? Precisamente esa es una de las retos, ese es uno de los retos con los cuales cuentan ahorita todas las empresas de telecomunicaciones. Ahí tenemos varios roles. El primero, para mí, llegar al área rural realmente remota, yo no lo veo tan viable a corto plazo, ¿sí? Cuando nosotros queremos extender las telecomunicaciones, hablemos de fibra óptica en este caso, cuando cableamos, a veces ese cable llega y viaja 25 o 30 kilómetros, ¿sí? Es un cable que va aéreo por montaña, de torre a torre, interconectado por unos nodos que le dan potencia. El nodo se desprende otro cable y continúa. Hay cajas de empalme, también están aéreas en esos cables. A veces el costo de extender una fibra óptica, ¿sí?, cable de fibra óptica hasta una comunidad remota es altamente costoso. Cable que por sí lleva muchos hilos de fibra, pero las empresas de telecomunicaciones lo primero que miran son costos, beneficio. Para hacer eso, se necesita que realmente las personas que vayan a recibir el servicio sean numerosas, es decir, que sean comunidades grandes, que sean, incluso que hayan instituciones, bancos, cosa que en la zona rural escasamente lo hay. Entonces, las miras de las empresas de telecomunicaciones hacia el área remota, hacia el área rural, incluso a veces son municipios que son poblados, muy poblados, no es posible. Se está haciendo actualmente por medio de satélite. Hay dos empresas que no las voy a nombrar de telecomunicaciones que están tratando de llegar a ese grupo de usuarios, pero los altos costos hacen que sea muy difícil el acceso de la persona hacia esa tecnología. Bien. Entonces, como un proyecto de emprendimiento, si es respaldado por una entidad financiera como un proyecto comunitario, proyecto sin costo para el usuario final, sería viable. Por los costos. Pero si el usuario debe pagar lo que cuesta toda esa tecnología en el área rural, sí habrá la dificultad. No le daría ni siquiera un 6%, 6 de 10, el acceder, el llegar allá, por los costos que sería para el emprendimiento. Tendría que tener mucho financiamiento de parte de una ONG, etc. Lo digo porque básicamente he trabajado en cableado, tensiones de cableado para llegar hacia esas comunidades, y pues los costos no dejan realmente que se le dé el servicio. Bien, en este caso pues son las entidades gubernamentales o los programas del Ministerio de Comunicaciones, el MINTIC, el que está realmente llegando a través de Wi-Fi gratis en los parques, por medio de las alcaldías. Pero obviamente no es suficiente, porque son servidores cautivos, los cuales el usuario no tiene acceso a toda la información que necesita a través de la conectividad. Solamente a algunas páginas y otras bloqueadas porque consumen demasiadas megas. Y pues ya no es casi por fibra, sino por cable. O llega la conexión híbrida, pronto podría llegar por satélite y luego se cablea
hacia una estación de Wi-Fi o un nodo que queda en la parte central del municipio. Esto ha hecho una gran dificultad, sumado a que en esos municipios en que yo he visitado, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, no cuentan con el servicio eléctrico, no hay un fluido eléctrico constante. Entonces, tienen muchos aparatos, muchos portátiles, mal estado, quemados, o sea, por las fallas eléctricas. Diría yo que para un emprendimiento rural habría que trazar una hoja de ruta, costo-beneficio, y como siempre, comenzar con los municipios más cercanos a las cabeceras para poder hacer ese estudio de mercado. Pero también hay otra dificultad. Encontramos que en esas zonas rurales muy alejadas ya las familias se encuentran a 5 o 6 kilómetros cada una. Entonces tú puedes llegar a una zona rural, una vereda, pero de donde queda una casa, una habitación, una vivienda, a la otra tienes 3 kilómetros. Entonces, entre los mismos usuarios hay muchos kilómetros de distancia, también para llevar la conectividad. Esa sería mi apreciación por la experiencia que he tenido cableando, viajando a municipios, solucionando problemas de conectividad. Vale, perfecto. La quinta pregunta. En el escenario ideal en tener la tecnología en el área rural, ¿qué tan fácil es cortar la brecha para lograr la capacitación y educación de estas personas? Bueno, si ya nosotros tenemos la infraestructura y ya tenemos dispuestos todos los mecanismos y ya tenemos la tecnología a la mano, en el caso rural, cortar la brecha no es difícil, sobre todo porque hoy en día prácticamente los niños nacen con ese gen de la tecnología, ¿ya? Fácil para ellos y muy emocionante. Ahí sería el adulto trabajador, el campesino, el que es más importante para él mirar la tierra, los kilómetros, las quehaceres diarios de los animales, los cultivos, o sea, eso sería la competencia con la conectividad. Yo he encontrado en varios municipios que ya el adulto no le está dando mucha importancia a estar en la tecnología, cibernetizado, pero sí a que sus hijos incursionen en ese medio. ¿Bien? Ahora, también encontramos las creencias, los valores que tenemos en las zonas rurales muy alejadas, en donde nosotros acá podemos pensar que en una ciudad es algo maravilloso poder tener acceso a ciertas páginas o websites, mientras que ellos piensan que va en contra de algunos principios o valores. O sea, yo creo que con capacitación todo es posible. Ya se han visto proyectos que se han financiado por algunas entidades financieras, costo para los usuarios de las zonas rurales, en donde sí, realmente la aceptación ha sido un 100%. Entonces, aparte como te digo, el capacitar es cuestión de tiempo y aprendizaje. El tener la tecnología en manos del usuario, el celular, la ventana que decimos, laptop, portátil, eso es un poco más complicado por los costos. Pero la brecha realmente no es muy grande, solamente capacitar. Y pues obviamente las nuevas generaciones. Hay personas en la zona rural que no leen ni escriben, aún hoy todavía, o no comprenden muy bien cómo manejar un teclado. Pero obviamente todo el mundo está apto para aprender. Tomará tiempo, bastante. Que tendrían que tener una persona de la misma comunidad bien capacitada para que pueda brindar ese soporte. Perfecto. Ya para terminar, la sexta pregunta, ¿cuáles son los tipos de fallas que presentaría nuestro servicio que pueden provocar una mala experiencia en los estudiantes? A ver, durante toda la entrevista hemos venido hablando de las dificultades que tenemos para acceder a la zona rural. La primera falla que yo podría evidenciar es la pérdida de conectividad. Si es zona rural, no se haría por cableado de fibra óptica, que sería lo ideal.
por las grandes distancias que hay que cubrir hasta las zonas remotas. Eso se haría básicamente, o se está haciendo, es por satélite. Apenas hay mal tiempo meteorológico, pues estas condiciones se pierden, las condiciones óptimas. Pues se genera mucho ruido, mucha estática en la conexión y finalmente la recepción es cero. Ese es uno de los obstáculos. El otro de los obstáculos es la energía eléctrica. ¿Sí? Para que los usuarios puedan acceder, tengan un flujo permanente, se necesita instalar estaciones eléctricas, ¿sí? en esos sectores, en esos municipios. Lo tercero es si se hace por medio de cableados pues, o repetidores de ondas, pues ya tendrían que tener antenas de telecomunicaciones bien dotadas, las cuales a veces también son impactadas por rayos. En la zona rural hay muchos rayos. Casi todo apunta a la infraestructura física, obstáculos. Principalmente la parte meteorológica, ¿sí? Son las dificultades que podría enfrentar la conexión, de una conexión intermitente. Así como habrán días que de pronto la conexión es 100%. Otra de las dificultades es que al ir a esas zonas, pues no podríamos enviar 500 megas. Ya esas zonas están recibiendo actualmente un promedio de 5 megas por conexión de usuario. Creo que a veces 1 mega 23 por conexión de usuario. Entonces la velocidad en la operación del usuario va a ser muy baja. La lentitud en los servicios ocasiona la falta de interés o la pérdida de interés del usuario hacia lo que él pueda estar viendo. Por ejemplo, un YouTube con menos de 5 megas es insatisfactorio. Una clase de Teams que estemos hablando de menos de 10 megas, 8 megas, se convierte en algo tedioso, entrecortado. Entonces, básicamente es eso. Es poder mantener el ancho de banda en esas distancias geográficas. Listo, Jesús. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Esto ha sido la entrevista. Muy amable, Elena. Para mí ha sido un gran placer. Muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Cortés, me encuentro en compañía de Andrés, vengo en representación de mi grupo de Cultura y Emprendimiento. Andrés, ¿me puedes colaborar con 6 preguntas que tienen como base el modelo de negocio? Buenas tardes, Natalia, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces empezamos. Esta es la primera pregunta, ¿por qué crees que somos un buen modelo de negocio? Bueno, analizando el modelo de negocio que ustedes tienen, en realidad pienso que tienen un modelo de negocio que podría ser muy bueno si logran enfocarse en realidad en la finalidad del proyecto como tal, que llevar tecnología a las áreas rurales lo necesitan mucho y podrían conseguir muchos avances que son muy significativos para el campo. Ok, en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Bueno, mira, como emprendimiento creería que les daría un 7,5, un 8 aproximadamente. Digamos que la finalidad del proyecto es bastante bueno, el campo lo necesita, lograrían construir muy buenas bases en el campo con el proyecto, pero creo que tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades que tienen que trabajar fuerte para que logren su meta. Listo. ¿Nos ven en un futuro como un proyecto educativo? Claro que sí, claro que sí. Más que un modelo de negocio, creo que tienen más un proyecto educativo, el cual les puede funcionar como modelo de negocio muy bueno para el campo, muy bueno para los campesinos, para el área rural en general. Creo que es un proyecto educativo que le veo mucho futuro. ¿Cree usted en la facilidad de llevar la tecnología al área rural? Bueno, digamos que como tal llevar la tecnología al área rural
digamos que entre comillas es fácil porque puedes ir con un computador al campo, dar unas capacitaciones y ya estás en la tecnología en el área rural. Lo complicado es que el campo pueda acceder a esa tecnología con facilidad. Creo que esa es una de las principales dificultades del proyecto, porque pues digamos que como capacitadores pueden llevar la tecnología, pueden llevar las conexiones a Internet para las capacitaciones, pero para el campesino como tal es un poco complejo poder acceder a ese Internet con facilidad. Hoy en día, pues ya la gran mayoría de personas del área rural cuentan con smartphone y algunos pueden pagar planes de Internet para poder acceder a datos, otros no lo pueden hacer. Entonces, digamos que esa es una de las principales barreras de esa facilidad, que la gente pueda acceder con facilidad al Internet para poder utilizarlo en su buen provecho. En el escenario ideal, en tener la tecnología en el área rural, ¿qué tan fácil es cortar la brecha para lograr la capacitación y educación de estas personas? Bueno, mira, creo yo que la tecnología está presente en las ciudades, está presente en el campo, está presente en muchas partes, siempre y cuando se tenga acceso a ella. La tecnología está ahí. Yo creo que esa brecha se puede cortar siempre y cuando mi intención sea esa. Si yo soy un campesino, quiero mejorar mis cultivos, quiero mejorar mi forma de sembrar, mi forma de cultivar, mi forma de cosechar, aprovechar mejor los tiempos, aprovechar los pronósticos ambientales, todas esas cosas. Depende más de mí poder utilizar esa tecnología para cortar la brecha, porque la tecnología siempre está ahí y la podemos utilizar, pero creo que va más en la intención de la gente el querer cortar esa brecha para poderlo conseguir. Bueno, una sexta y última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de fallas que presentaría nuestro servicio que puedan provocar una mala experiencia a las personas o a los estudiantes? Una de las principales fallas que veo es la que te comenté anteriormente, eh, el que el estudiante campesino pueda acceder con facilidad a Internet para poder acceder al conocimiento como tal que ustedes van a impartir. Creo que eso es una de las dificultades más fácil, una de las dificultades más complejas, que el área rural pueda acceder con facilidad al Internet, que pueda pagarlo a un precio cómodo, que tenga la disponibilidad, que tenga la cobertura de Internet, em, que lógicamente esa cobertura no represente ningún detrimento de su economía familiar. Entonces creo que eso es uno de los principales retos a superar, que el campesino pueda acceder a Internet con mucha mayor facilidad. Lo ideal sería que fuera de manera gratuita, pero pues como no lo es, lo ideal sería que no le represente mucho costo al campesino. Esa es una de las principales dificultades. Otra de las dificultades que de pronto veo que presentaría fallas es lograr motivar esa conciencia de superación en las personas para que ellos puedan acceder, se mantengan en esa capacitación y logren darle el mayor provecho y productividad a esas capacitaciones que ustedes van a impartir. Entonces creo que depende de esa situación que los estudiantes realmente se vean entusiasmados, motivados y le puedan encontrar una finalidad al conocimiento que van a adquirir con ustedes. Ok, Andrés, te quiero agradecer por compartirme tu información. Muchas gracias. Ok, Natalia, con mucho gusto. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Cortés. Me acompaña Luis. Vengo en representación de mi grupo de Cultura Emprendimiento. Luis, ¿me puedes colaborar con 6 preguntas que tienen como base el modelo de negocio? Estas Claro que preguntas van sí. enfocadas en la educación virtual. Vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué crees que somos un buen modelo de negocio?
Bueno, yo creo que ahorita el mejor modelo de negocio que puede haber para esta parte digital es que a raíz de la pandemia eh, se ha tomado o se ha aprovechado para poder llegar a espacios y sitios donde la educación o la parte virtual o la tecnología no había llegado. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente contamos con una tecnología básica que es un teléfono celular. O sea, si nosotros a partir de eso podemos aprovechar y llegar a sitios y lugares remotos donde no se llegaba anteriormente, yo creo que es el momento para poder aprovechar eso y llegar y culturizar a ese tipo de personas que están en esos espacios tan lejanos como son las partes rurales. Ok. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Un 10 total. ¿Nos ve en un futuro como un proyecto educativo? Claro que sí, yo creo que desde el 2019, si bien antes se venía trabajando con la educación virtual, creo que a partir del 2019, o sea, el mejor proyecto que puede haber en cuanto a emprendimientos, en cuanto a todo lo que puede haber en esa parte de educación es la virtualidad y eso hay que aprovecharlo al máximo. Vale. ¿Cree que usted con facilidad que la tecnología se puede llevar al área rural? Sí, claro, sí creo que se puede llegar a las partes rurales, a pesar que existen muchísimos factores que a veces lo impiden, también lo permiten. ¿Hay limitaciones? Sí, claro, como en todo hay limitaciones. Creo que una parte importante que hay que tener en cuenta es que los recursos económicos permitan que estas tipos de actividades en cuanto a educación virtual lleguen hacia las partes rurales. Yo creo que eso es una parte importante, o sea que el destino o esa parte económica permita que se pueda llegar a establecer infraestructuras y todos los equipos necesarios para poder llegar hasta allá. Vale. En el escenario ideal es tener la tecnología en el área rural. ¿Qué tan fácil es cortar la brecha para lograr la capacitación y la educación de estas personas? Esta brecha en la actualidad es muy fácil de cortar. Tan es muy claro eso que la necesidad de las personas que habitan en la parte rural quieren primero salir adelante y segundo, la falta de recursos que hay ahorita en el agro está haciendo que todos quienes habitan en la parte rural tengan que buscar otro tipo de oportunidades. Ahorita estaba leyendo hace un rato esa parte, en cuanto a esa parte de negocio, y lo que leía es que un punto fundamental es el simple hecho ya de poder tener un dispositivo móvil, llámese un celular, una tablet, lo que sea. O sea, eso ya permite que haya una conectividad de esa parte rural con otro tipo de fuentes en la cual permite que las personas estén un poquitico más al tanto de lo que está sucediendo. Muchas de las nuevas generaciones son hijos de agricultores ahorita. ¿Y qué ha pasado con estas nuevas generaciones? Es que ellos, ese tipo de pelados que ya nacen con el chip de la tecnología en su cabeza, no quieren seguir trabajando esa parte de cultivar la tierra, sino quieren ir un poco más allá y quieren empezar a indagar y a sumergirse en esa parte de la tecnología. Ok. Bueno, esta sexta y última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de fallas que presentaría nuestro servicio que puedan provocar una mala experiencia a los estudiantes? Yo pensaría que primero que todo la conectividad. O sea, uno tiene que tener claro que para llegar a esas partes rurales debe tener una buena conectividad, una infraestructura tecnológica. O sea, yo creo que también hay que adecuar ciertos tipos de locales o llámese aulas para poder tener una buena infraestructura, tener buenos equipos y no dejar que esas estrategias de comunicación, o sea, digamos en el punto en que ustedes lo van a hacer, cuando lleguen, no permitir que cuando una persona está inspirada en tratar de salir adelante y meterse en ese punto de la tecnología, estar pendientes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, no dejar de insistir en estar con ellos, porque en ese momento que se va a insistir o que de pronto, vuelvo y digo, si hay una mala conectividad o lo que quiera que sea, que todos lo experimentamos, pues uno llega al punto del aburrimiento y dice, bueno, ya, lo dejo y no voy a insistir más. Entonces yo creo que es insistir
y no abandonar ese proyecto y no abandonar a las personas que en un punto se tienen para poder salir adelante con ese tipo de proyectos. Ok, Luis, muchas gracias por tu información y te quería agradecer. Hasta aquí fue la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Nata, a ti, con todo el gusto. Buenas noches, mi nombre es Alena Ortiz. En la noche de hoy nos acompaña el experto Omar Torres, quien es líder de tienda de una empresa de telecomunicaciones en Medellín. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo súper contento de que me estén invitando y pues a este gran proyecto que se llama Edúcate. La verdad, me parece una idea bastante ingeniosa y bueno, dispuesto a aportarles pues de las pocas experiencias que tengo, pero del gran campo de acción que ustedes pueden aprovechar en el área de las telecomunicaciones. Súper, muchas gracias. Vengo en representación de mi grupo de Cultura del Emprendimiento. Nos puedes colaborar en responder 6 preguntas que tienen como base nuestro modelo de negocio, la educación en la virtualidad. La primera, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Yo no creería que son un buen modelo de negocio, creería que dieron en el punto exacto y te voy a explicar básicamente por qué. A raíz de la pandemia, o bueno, vámonos un poquito más atrás. Antes de pandemia, la virtualidad se manejaba como algo opcional realmente, sin tener en cuenta que la conectividad nunca ha sido lo mejor, ni la adaptabilidad a la tecnología ha sido tampoco la mejor. Pasado eso vino la pandemia y eso nos dejó ver y nos obligó de alguna manera a, a visualizarnos que todo se está moviendo al campo digital. Entonces, realmente le están apuntando a un mercado con todo el futuro y que en este momento nadie lo está potencializando como debería. Entonces, es una idea que está en donde debe estar y en el momento correcto, pienso yo. Listo. La segunda, en una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Bueno, como todo no es perfecto, creo que te daría un 9. Les daría un 9. Edúcate viendo el proyecto y analizando cómo su funcionalidad y su iniciativa me parece algo innovador, pero me parece más que innovador a nivel, te lo hablo técnico, como lo veo como algo social, algo que puede aportar en gran medida a esas personas que no tienen ni los recursos para movilizarse, eh, o tienen todas esas falencias quizás tan grandes que hay que empezar como a mitigar para acceder a la educación que si miramos al final del ejercicio, más que a un modelo de negocio, apunta a un impacto social bastante grande. Ok, la tercera, ¿nos ve en un futuro como un emprendimiento educativo? Te lo voy a responder con un ejemplo comercial, Open English. Ellos prácticamente empezaron a liderar ese tipo de modelo de negocios online y que a raíz de todo lo que ha pasado tomó muchísima fuerza. Eh, el modelo que ustedes están manejando es algo que va aún más allá y que nadie ha tocado, y es cómo, como usuario, como estudiante, como persona natural, que de pronto no soy el más entendido en tecnología o la persona más idónea para manejar plataformas digitales, ¿cómo me puedo enfrentar a eso sin decir, no, esto no es lo mío y desisto? Definitivamente no doy. Entonces, realmente es algo valioso. Cuarta, ¿le gustaría recibir una asesoría de nuestros servicios? Totalmente. Creo que desde mi punto de vista, te lo digo como papá, tengo 4 hijos, 2 adoptivos, y si me preguntaran qué quisiera en este momento para mis hijos, sería un proyecto como ese, porque básicamente los va a ellos a inducir a que sepan cómo lidiar con todo este cambio digital que viene tan importante y que inclusive nosotros como papás muchas veces no estamos 100% alineados con ese cambio. Vale. La quinta pregunta, ¿pueden las empresas de telecomunicaciones habilitar cheats prepago para que los estudiantes puedan tener datos y recibir el material de clase? Claro, totalmente. Esa alianza yo creo que tiene que ir un poco más allá y tenemos que empezar a verlo primero desde la infraestructura que tiene que ver con la conectividad. Nosotros desde las empresas de telco en Colombia venimos expandiéndonos en un mercado en el cual estamos llegando mucho más a zonas rurales, digamos, estamos dando la accesibilidad, conectividad a personas que antes no lo tenían, y un proyecto muy interesante
que sí se puede hacer es efectivamente brindarle a estos estudiantes esas SIM cards con recursos y con beneficios. Y no solo eso, sino brindarle la posibilidad de conectarse con llamadas, conectarse con datos, tener acceso a lo que ya realmente tú en una urbanidad consideras como algo básico, que es conectarte a una plataforma de internet. Entonces, que sí se puede hacer, inclusive se pueden hacer alianzas con marcas de tecnología móvil como son Xiaomi, Motorola, por dar nombres de grandes, digamos así, que creería que estarían muy interesados en un tipo de modelo de negocio como ese, porque primero los impulsaría ellos comercialmente, y a nivel de ustedes como compañía, pues acrecentarían esas personas que puedan acceder de pronto no solo a la conectividad, porque la conectividad también tiene que ir acompañada de tecnología, de dispositivos que estén hechos a la mano, a la capacidad para que puedan funcionar correctamente de la mano. Entonces es como un complemento de conectividad, tecnología, interconectividad y pues el impacto social, que es el más importante. Listo, Omar. Ya para terminar, ¿cuál cree usted que son los límites de la sistematización del aprendizaje? Bueno, los límites de la sistematización del aprendizaje básicamente es cómo el usuario final, llámese niño, intermedio, adulto, se enfrentan a esa realidad virtual, porque sí, tenemos la educación virtual, sí, tenemos los cursos, sí, tenemos la facilidad, sí, tenemos el crédito, sí, tenemos la conectividad, sí, están abriendo muchas posibilidades, pero venga, ¿quién nos dice cómo le sacamos el jugo? Entonces yo creo que ahí es como ese ítem tan importante, que es donde yo veo el fuerte y el grueso del emprendimiento, y es lograr que esas personas puedan sacar el provecho de esas plataformas, y al final del ejercicio no lo vean como, uy, no, yo no voy a ser capaz, entonces prefiero no. Sería como rehusarnos a la digitalización. Entonces ustedes van a romper un paradigma realmente en ese punto. Listo, Omar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Esto ha sido la entrevista. Muchas gracias. Con todo el gusto, que tengan una feliz noche. Igualmente, gracias. Buen día, mi nombre es Alena Ortiz. Me acompaña en el día de hoy el experto Miguel Galvis Camargo, quien es coordinador académico en convenio con el SENA y Columbia College, y es licenciado en educación básica. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vengo en representación de mi grupo de cultura del emprendimiento. ¿Nos puedes colaborar en responder 6 preguntas que tienen como base nuestro modelo de negocio referente a la educación en la vida? Claro, por supuesto. Gracias. La primera, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Porque considero que en la actualidad, los colegios, las instituciones requieren de una orientación muy bien elaborada para que puedan acceder a lo que son las TIC y a lo que son los recursos que puedan generar con ello ese tipo de educación virtual. Ok. La segunda, en una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Un 9 por el momento, para ver el proceso que ustedes puedan llevar. Vale. La tercera, ¿nos ve en un futuro como un emprendimiento educativo? Claro, por supuesto, esa es precisamente la idea, de que puedan promover ese tipo de modelo, ya que es muy necesario al nivel de las instituciones educativas. Pero por ende, pues también hay que verificar cómo van a llevar ese proceso, pero sí lo veo con un futuro muy, muy prometedor. Gracias. La cuarta, ¿le gustaría recibir una asesoría de nuestros servicios? Claro, por supuesto, quisiera conocer más a profundidad cómo se va a llevar a cabo ese tipo de proceso, esa gestión con ese modelo, y qué rangos y qué campo va a poder tener en el actuar. La quinta, ¿pueden las empresas de telecomunicaciones habilitar chip prepago para que los estudiantes puedan tener datos y recibir el material de clase? Claro, por supuesto. Una de las características que pueden tener las empresas de telecomunicaciones es precisamente mirar cómo pueden llevar a cabo ese tipo de procesos para que los estudiantes la tengan, ¿sí?
y de por sí puede haber una especie de proceso en el cual las empresas puedan apadrinarlos a ellos por medio de un tipo de daycare o algo por el estilo. Listo, Miguel. Para terminar, la sexta pregunta, ¿cuál cree usted que son los límites de la sistematización del aprendizaje? Bueno, pues en realidad sí existen varios límites y por eso es la idea de revisar cómo van a llevar ese proceso, ya que pues tenemos que, la ventaja es la masificación de la información, pero el límite es cómo llegan a esos lugares, ¿sí? Ya con las empresas de telecomunicaciones tienen que revisar toda la infraestructura física y digital para permitir que ellos tengan el acceso y para que ellos sepan cómo usar esos recursos digitales. Esos serían los límites como tal. Vale, perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Vale, con mucho gusto. Cualquier cosa, pues estamos pendientes. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Cortés, me acompaña Sonia, vengo en representación de mi grupo de Cultura Emprendimiento. Sonia, ¿me puedes colaborar con 6 preguntas que tienen como base el modelo de negocio? Estas preguntas van enfocadas a la educación virtual. Hola Natalia, buenas tardes. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué somos un buen modelo de negocio? ¿Por qué crees que somos un buen modelo de negocio? Bueno, teniendo en cuenta lo que me has comentado en relación a la empresa o al emprendimiento que ustedes pretenden, considero que el hecho de enfocarse en una población rural donde pues el proceso de aprendizaje o los aprendizajes en este tipo de población son bastante difíciles y pues es evidente que no hay un proceso apropiado. Considero que el buscar una estrategia como una educación virtual o herramientas que les permitan acceder a la educación, pues facilitaría de manera general que los estudiantes tengan acceso a esa educación y que el hecho de usar plataformas pues permita mejorar los procesos de aprendizaje y de alguna manera contribuir a las grandes problemáticas de nuestro país, que es en sí el sistema educativo. Listo. En una escala de 1 al 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Bueno, creo que el hecho de pensar en este tipo de poblaciones y que sea algo que innove y que sea innovador y que contribuya especialmente a la educación, pues considero que es una excelente idea. Considero que podrían fortalecer muchísimas cosas y sacarle jugo y provecho a esta idea que tienen. Habría que analizar de alguna manera con mayor profundidad pues todo el tema de emprendimiento, pero pues en términos de lo que es la idea, considero que es muy buena. Entonces, en escala del 1 al 10, yo pensaría que le daría un 9. Vale. ¿Nos ven un futuro como un proyecto educativo? Claro que sí, eso sin pensarlo 2 veces, creo que precisamente también grandes empresas o bueno, diferentes empresas o diferentes personas generan un emprendimiento inmediato digamos lo que aprovechando la pandemia, donde se convirtieron en expertos asesorando precisamente diferentes procesos virtuales. Y en ese sentido, pues consideraría que sería un excelente proyecto educativo y por qué no de alguna manera pues revisar, por ejemplo, si en la Secretaría de Educación lo están implementando, que sea algo innovador donde puedan en algún momento aprovecharse para los colegios o para las escuelas rurales. ¿Le gustaría recibir una asesoría de nuestro servicio? Sí, claro, me gustaría conocerlo un poco, me gustaría, pues teniendo en cuenta que hago parte de la educación como docente, pues sería interesante escucharlos y por qué no de pronto de alguna manera también contribuir para replicar la información a lugares pues donde podrían ustedes implementarla. Vale. ¿Pueden las empresas de telecomunicaciones habilitar un chip para que los estudiantes puedan tener datos y puedan recibir el material de apoyo? Bueno, Nata, yo creo que esa pregunta yo no tendría la respuesta porque yo no soy la que, digámoslo, está en este momento en una empresa de comunicaciones. Entonces, creería que ese tipo, digámoslo, que esas preguntas específicamente las respondería una empresa de telecomunicaciones.
¿Que se podría hacer? Posiblemente sí, pero hay que pensar en varios elementos. Si de alguna manera una empresa de telecomunicaciones podría, por ejemplo, donar diferentes tarjetas o diferentes chips prepago para que los estudiantes tuvieran acceso. Porque algo importante que tienen que pensar en este momento es que una de las grandes dificultades en la parte rural es el aspecto económico. Seguramente dentro de los factores o dentro de los factores que hay para que ellos no tengan acceso precisamente es la parte económica. No hay dispositivos, seguramente pronto en algunos lugares pueda que no tengan electricidad, seguramente en muchos lugares donde no tienen acceso al internet, a la red de internet. Hay que revisar de pronto el tema de qué sucedería si en algún momento definitivamente no hay conexión a internet, porque no es solamente pensar de pronto en lo rural aquí cerquita, por ejemplo, a Bogotá, sino realmente en esos lugares donde esa parte social sería bien, bien, bien importante abordarla. Vale. La sexta y última pregunta. ¿Cuál creen ustedes que son los límites de la sistematización de aprendizaje? Sí. ¿Cuál cree usted que son los límites de la sistematización de aprendizaje? Bueno, lo que entiendo de esta pregunta es que de alguna manera cuál es esa dificultad o cuáles podrían ser las dificultades que podrían generarse en torno a este tipo de plataformas. No sé si lo estoy interpretando de una manera que no es. Bueno, si es de esa manera, si son en torno a las dificultades que se podrían presentar en las plataformas, bueno, ¿qué podría suceder? Que, por ejemplo, si uno revisa la plataforma de Zoom, o bueno, ahorita, ellos empezaron inicialmente, o muchas plataformas digitales empezaron digámoslo, ofrecerlo gratuitamente. Algunas todavía se ofrecen gratuitamente, pero hay otras donde requieren ya un contrato. Entonces, creo que una de las limitaciones o una de las dificultades que podrían presentarse en torno a esto puede ser el aspecto económico, que si en algún momento se requiere un contrato, por ejemplo, en el caso de Teams, sabemos que es necesario ya establecer un contrato con la empresa. Entonces, ¿cómo se podría manejar este tema para que en algún momento este tipo de población pudiera adquirirlo, ¿no? Entonces, esa sí es una dificultad súper importante. Otra dificultad ya en torno, por ejemplo, a las mismas plataformas. En el caso de Zoom, por ejemplo, sabemos que tienen, se puede usar cada 40 minutos, es decir, que una clase puede impartirse cada 40 minutos. Entonces, digamos lo que también es necesario revisar cómo se manejaría este tema, sabiendo pues que los chicos, teniendo en cuenta las características de la población rural a la que va a ir digámoslo, a la que va a ir este tipo de proyectos. Y bueno, de manera general, de pronto también como dificultad, creería yo que más en torno a las habilidades que tenga la persona para manejarla, que de alguna manera pues puedan aprovechar todas las herramientas que trae cada una de estas plataformas. Entonces podría ser de alguna forma una dificultad, porque pues si una persona de pronto solamente la usa para conectarse y ya, y posiblemente para compartir una pantalla, pero sin aprovechar el resto de herramientas que tiene, pues se desperdiciaría también. Entonces, creo que esto sería un argumento supremamente valioso para que, digámoslo, se generen este tipo de asesorías. Por ejemplo, a los docentes que están impartiendo las clases de manera virtual y a los chicos también de alguna manera para poder subir sus tareas, para poder aprovechar las diferentes herramientas que tienen estas plataformas. Entonces, bueno, esas son básicamente las tres dificultades que de pronto, bueno, 3 o 4 que veo en este momento que se podrían presentar. Pero supongo que se podrían presentar muchas más. Ok, Sonia, listo. Muchas gracias por tu información. Te agradezco. Esto fue por el día de hoy la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Buenas noches, mi nombre es Alena Ortiz. En la noche de hoy nos acompaña el experto Carlos Rueda, quien es líder de una empresa en Bucaramanga que se llama OK House. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Ale, muy buenas noches para ti y para pues, todas las personas que están escuchando este espacio. Muchas gracias.
Vengo en representación de mi grupo de Cultura del Emprendimiento. Nos puedes colaborar en responder 6 preguntas que tienen como base el modelo de negocio en la educación en la virtualidad. La Claro que primera, sí. ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Bueno, Ale, hoy en día, y pues debido a todo este tipo de situaciones que hemos vivido como seres humanos, como humanidad, empiezan a nacer nuevas formas de, de implementación en diferentes aspectos, en diferentes contextos también. La educación virtual o educación a distancia, pues es una herramienta que siempre ha estado, pues desde que se empezó a crear el Internet, pienso yo, nació con ella, sino que hasta el día de hoy se empieza a ver como una forma de poder potenciar, ¿sí? Yo veo una gran proyección en el modelo debido a que está enfocado eh, como en darle a las personas esa capacidad de vencer el hielo, el mito de que solamente se puede aprender frente a un tablero y frente a en un aula frente a un tablero y con un profesor, ¿sí? Entonces, hoy en día, la pandemia nos ha dejado tantas enseñanzas que ya hasta las empresas, ya uno analiza de qué manera puede empezar a trabajar desde casa y a omitir de pronto desplazamientos que anteriormente eran supuestamente necesarios y hoy día ya no lo son tanto, ¿sí? Entonces es por eso que capacitar a las personas, enseñarles a romper ese mito, a tener como unas bases en manejo ofimático de un computador, de una red de internet y empezar como a gestionar el conocimiento desde ahí, se ve con una proyección interesante. Vale, Carlos. En una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Como emprendimiento, bueno, lo vería como en lo que he aprendido, lo que he conocido hasta el momento, de lo que están haciendo, de lo que proyectan hacer. Yo sé que van en una etapa de donde se pivotean en muchos aspectos, se analizan también maneras de cómo ejecutar, de cómo implementar la idea. Yo pienso que podemos estar en un 7.5, ¿sí? Todo esto con ese margen de aprendizaje, de prueba y error, de empezar a conocer de qué manera monetizo lo que tengo en mi cabeza, de qué manera creo un producto mínimo viable para llevarlo al mercado y conocer y testear la aceptación que tenga, ¿sí? Vale. La tercera, ¿nos ve en un futuro como un emprendimiento educativo? La verdad, el modelo se ve con proyección, como le decía hace un momento. Todo está en la capacidad de pasar esa idea que tienes o tienen como equipo, como grupo de trabajo, a la acción, ¿sí? Porque muchas veces ese pase de tener algo en la cabeza y hacerlo, ejecutarlo ya y pasarlo a la acción es donde nos cuesta un poco y ese es el paso que tenemos que superar y obviamente poder sacar adelante ese proyecto que uno tiene en mente y de la forma que tenga una aceptación que le permita al mismo proyecto ser rentable, ¿sí? Listo, Carlos. La cuarta, dentro del modelo de negocio, ¿cuál creería usted que es el porcentaje de participación para la implementación y desarrollo de nuestro servicio? Yo creería que va muy ligado al target donde ustedes se enfoquen, ¿sí? Dependiendo ese segmento del mercado hacia qué se quieran enfocar, vamos a empezar a mirar números de participación y porcentajes, ¿sí? Empezando, por ejemplo, si hablamos de personas
analfabetas que nunca tuvieron un computador en sus manos con deseos de aprender y salir adelante, yo creería que ante eso la persona que le interese se podría hacer una interesante propuesta, ¿sí? Porque el modelo que ustedes llevan los llevarían a conocer y adentrarse en un mundo que para ellos es desconocido, y podríamos hablar porcentajes de hasta el 90-100% de personas que ustedes empiecen a buscar, ¿sí? Todo va en el interés que tenga esa persona en querer aprender algo y buscar la virtualidad o la manera a distancia que sea una opción para hacerlo, ¿sí? Ya si vamos a un nicho de mercado un poco más especializado o algo así, ya ahí el dolor va a ser el tiempo, ¿sí? Porque este tipo de personas, el tiempo es muy reducido y van a ver la formación virtual o a distancia como una gran opción en momentos ya llegando del trabajo, días feriados, festivos, en fin, donde puedan aprender o especializarse en algún tema partiendo de la plataforma o del servicio que ustedes están ofreciendo. Listo. La quinta pregunta, ¿cuál considera que es la mayor ventaja o el ahorro más significativo que aporta nuestra empresa? Como ventajas competitivas se podría analizar el tema de la facilidad, ¿sí? La practicidad de llevar un conocimiento a alguien sin necesidad de desplazarse a un lugar para obtenerlo, ¿sí? Pienso que se podría mirar como una ventaja competitiva. Y partiendo vuelvo al tema del segmento del mercado, ya empezamos a analizar cuáles son esos dolores del mercado, del cliente, que ustedes entrarían a satisfacer, a solucionar, a innovar y a generar valor, ¿sí? Entonces, de esa manera lo podría considerar. Listo, Carlos. Ya para terminar, la última pregunta. ¿Por qué cree que el gobierno debería darle más importancia a la educación virtual? Pues yo pienso que más allá de darle más importancia, es verla como esa forma de poder llegar a lugares donde la educación tradicional es un poco compleja por distancias, por infraestructura, por factores sociales, ¿sí? En fin, la educación a distancia, pues en un país como Colombia debe ser como una estrategia, una política pública que le permita al lugar más recóndito del Amazonas que las personas se eduquen, ¿sí? En La Guajira, en fin, en diferentes lados. Pues para nadie es un secreto que hace poco, meses atrás, se tuvo un escándalo precisamente por eso. Querían llevar internet a lugares donde no lo había, y ese sería como la puerta de entrada para llevar conocimiento, llevar educación, ¿sí? Y pues desafortunadamente pasó lo que pasó. Sin embargo, es más allá de importancia, es como una necesidad para que en Colombia pues se eduque en esos lugares donde es muy difícil los traslados de un niño a una escuela, ¿sí? Listo, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Te agradecemos. Es con gusto, Alena. Un saludo a todos. Muchas gracias a ti también. Gracias. Ok. Buen día, mi nombre es Alena Ortiz. Me acompaña el experto José Luis Galvis, gerente regional de una empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Elena, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de mi grupo de Cultura del Emprendimiento. Nos puedes colaborar en responder 6 preguntas que tienen como base nuestro modelo de negocio acerca de la educación en la virtualidad. Por supuesto. La primera, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Digamos que todo lo que tenga que ver con educación y llevarlo a la transformación digital, claramente hoy es una de las líneas de negocio que mayor futuro y que mayor crecimiento traen,
porque con esta pandemia nos dimos cuenta de la necesidad de conectarnos de manera virtual y de poder seguir desarrollando nuestras vidas, nuestro entrenamiento y nuestra capacitación a través de plataformas digitales. Entonces Perfecto. considero que es súper importante ese modelo de negocio que están desarrollando. Listo. La segunda, en una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? Bueno, claramente 10 vuelvo, insisto, es un modelo de negocio que estructurándolo de manera adecuada puede servir de manera sustancial e importante al desarrollo de la educación en el país, ¿de acuerdo? Y súper importante porque tanto los entes de gobierno locales, departamentales y nacionales, como la empresa privada y los institutos de educación, pues deben ir a la vanguardia para poder tener un mayor alcance a toda la ciudadanía. La tercera, ¿nos ve en un futuro como un emprendimiento educativo? Si se sigue desarrollando de manera óptima en innovación, en buena programación, en desarrollar plataformas asequibles a las diferentes comunidades, claramente pueden ser una muy buena oportunidad de negocio y pueden desarrollarse de manera exitosa como un modelo de educación virtual. La cuarta, dentro del modelo de negocio, ¿cuál creería usted que es el porcentaje de participación para la implementación y desarrollo de nuestro servicio? Bueno, en la primera fase del negocio, en donde ustedes tienen que construir toda, digamos, todo el ecosistema digital para que los entes territoriales y educativos puedan consignar allí sus contenidos y poderlos distribuir de manera correcta a sus estudiantes. Yo consideraría que esa inversión en innovación y desarrollo pues debe superar el 80% de los recursos iniciales del emprendimiento. Ok. La quinta, ¿cuál considera que es la mayor ventaja o el ahorro más significativo que aporta nuestra empresa? Es el alcance que podría llegar a tener esto, ¿no? Vuelvo, insisto, si ustedes como emprendimiento tienen definido quiénes son sus clientes finales o a través de quiénes los estudiantes pueden apalancarse en la educación virtual, yo considero que es una herramienta de ahorro para todos los entes territoriales y poder generar una mayor cobertura educativa en los diferentes niveles, llámese educación básica, educación especializada, desarrollo económico o emprendimiento, porque van a poder llegar a muchas más personas en zonas apartadas y alejadas de las ciudades principales y por esta razón, pues las ventajas en términos sociales van a ser bastante altas. Ya para terminar, la sexta pregunta, ¿por qué cree que el gobierno debería darle más importancia a la educación virtual? Bueno, por lo que te decía en la anterior respuesta, considero que con la educación virtual el alcance es mayor. Hoy las empresas de telecomunicaciones se están esforzando por conectar todas estas comunidades en zonas alejadas de las ciudades principales, en zonas rurales y obviamente crear infraestructura física en esas zonas no es tan sencillo. Y con la educación virtual, pues claramente el gobierno va a permitirle a más personas poder tener una cobertura de educación formal y desarrollar de manera mucho más estratégica el conocimiento y la educación en todas las partes del país. Entonces, me parece que es súper importante que los gobiernos de turno tengan claridad que este tipo de emprendimientos pues les van a apoyar de manera sustancial sus alcances en las diferentes poblaciones del país. José, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. A ti, Alena, gracias por la invitación y bueno, espero que sea de buen uso esta información que te comenté. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, que estés bien. Buen día, mi nombre es Alena Ortiz, me acompaña el experto Diego Bernal, quien es ingeniero ambiental, especialista en manejo integrado del medio ambiente. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Alena, gracias.
Vengo en representación de mi grupo de Cultura del Emprendimiento. Nos puedes colaborar en responder 6 preguntas que tiene como base el modelo de negocio enfocado en la educación en la virtualidad. La primera, ¿por qué cree que somos un buen modelo de negocio? Me parece que la estrategia que tienen de educación a nivel virtual va acorde con el desarrollo actual, con las necesidades actuales. Ya, de hecho, con la pandemia que estamos viviendo, ya se vio claramente que es posible pues, realizar toda esta interconexión de manera fácil, o sea, economiza costos, tiempo. Entonces veo que pues es una oportunidad que se puede explotar perfectamente como modelo de negocio. Perfecto. La segunda, en una escala de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría como emprendimiento? 10. Muy bien. La tercera, ¿nos ven un futuro como un emprendimiento educativo? Sí, como te digo, la educación desde hace un tiempo venía abordando esos temas de virtualidad, aunque muchas veces la forma tradicional, pues digamos que había estado presente y muchos lo vivimos y ya pues la virtualidad va cogiendo cada vez más fuerza y es algo que está para quedarse y que va a ser de aquí a futuro eh, muy decisivo pues en el entorno educativo. Muy bien. La cuarta, ¿qué recursos se necesitan para que nuestro modelo de negocio sea más sostenible? Bueno, para que sea más sostenible necesitan pues entender las dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Que en una empresa pues van enfocadas en cómo hacen su parte de gobernanza interna, cómo se relacionan con los factores económicos, cómo están interrelacionados con los temas sociales y ambientales, ¿no? Que en el modelo de negocio que ustedes tienen, tiene un factor social bastante fuerte, bastante significativo, y creo que ahí hay muchas oportunidades para explotar factores como, por ejemplo, cómo poder incluir más, pues, diferentes tipos de poblaciones, cómo pues, garantizar dentro del modelo de negocio no segmentar de alguna manera el acceso que ustedes van a brindar, sino más bien ampliarlo y que muchas más personas de diferentes tipos culturales, por decirlo así, pues puedan tener acceso al servicio que ustedes van a ofrecer. Perfecto. La quinta pregunta, de acuerdo a su conocimiento sostenible, ¿de qué manera se puede optimizar el ahorro energético frente al uso de las diferentes herramientas como computadores, celulares? Bueno, pues en el uso eficiente de la energía, uno lo puede resumir en 2 variables. Y uno es la cantidad de energía que consume determinado equipo y la segunda es el tiempo que dura en operación del equipo. Entonces, son las 2 variables que determinan el consumo energético que uno tenga y son las 2 variables en las que uno puede aplicar estrategias de eficiencia. Entonces, seguramente habrá que aplicar estrategias como, sí, lo que consume energía pues en un dispositivo móvil es el momento en el que tú lo cargas, ¿sí? Entonces, obviamente, si tú reduces los tiempos de carga, vas a ser más eficiente en el consumo. Entonces, la idea es cargar los equipos y desconectarlos para que pues gasten la energía que guardan en la batería, volver a conectarlos para que recarguen la batería y no pues dejarlos conectados todo el tiempo consumiendo energía. Eso en cuanto al uso. Y en cuanto a los equipos, pues digamos que en el mercado uno también encuentra soluciones más eficientes, ¿no? Yo creo que eso se ve mucho en los electrodomésticos que vienen ahora y se encuentran en todas las tiendas como en categorías de eficiencia energética. Eso aplica, pues digamos que para esos dispositivos también, en los que uno dentro de las descripciones técnicas puede encontrar cuánta energía consumen por hora y buscar, digamos, equipos que sean más eficientes en ese sentido, o incluso marcas también que promocionan que son más eficientes en el uso de la energía. Vale, perfecto, Diego. Ya para terminar, la sexta pregunta, teniendo en cuenta la posible generación de desechos tecnológicos, ¿qué sugerencias nos podría indicar frente al manejo de este material? Bueno, los desechos tecnológicos de los equipos que mencionas, como computadores o celulares, pues son residuos que no pueden irse por la cadena común de la disposición por rellenos sanitarios.
y nosotros, los usuarios, los propietarios de esos dispositivos, legalmente tienen la obligación de hacer una adecuada disposición de los mismos. Existen en el país colectivos, empresas que se encargan de la recolección de esos aparatos tecnológicos y se encargan precisamente de llevarlos por cadenas de reciclaje, aprovechamiento o también incluso darle una disposición final adecuada a los componentes peligrosos que tienen, porque estamos hablando de equipos que tienen tarjetas con metales pesados, baterías con líquidos o químicos que también pueden ser, digamos que, contaminantes con el medio ambiente. Entonces, digamos que todas las personas que tenemos o somos propietarios de esos dispositivos estamos en la obligación de retornarlos a esos colectivos de postconsumo que hay en el país, que te podrían nombrar, por ejemplo, al grupo Ecocómputo, y ellos tienen varios mecanismos por medio de los cuales uno puede hacer esa devolución. Ellos tienen instalados contenedores en centros comerciales, en almacenes de cadena, tienen también unos mecanismos de recolección puerta a puerta, dependiendo con la cantidad de residuos que uno tenga. Entonces, digamos que esas son las formas en las que uno debería hacer un adecuado manejo de esos residuos. Vale, Diego, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Dale, Elena, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches, mi nombre es Natalia. Estamos en compañía de Angélica. Angélica, vengo en representación de mi grupo de Cultura de Emprendimiento. ¿Tú me podrías colaborar con 6 preguntas con base en el modelo de negocio? Hola Natalia, buenas noches, claro que sí. Vale, muchas gracias. Entonces empezamos. ¿Por qué crees que somos un buen modelo de negocio? Bueno, Natalia, revisando su proyecto y la expectativa que tienen, considero que desde la óptica de sostenibilidad y sobre todo recordando que sostenibilidad no solo apunta a ejes ambientales, sino también sociales, son un buen modelo de negocio en el que le aportan bastante al componente social y la iniciativa de pensar cómo lo hacen más sostenible desde el frente ambiental lo hace todavía un mejor modelo de negocio. Vale. En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos darías como emprendimiento? Yo les daría un 10. Me parece que es un proyecto de gran impacto bajo el contexto y las cifras actuales, las nacionales, que hay bastantes niños que no pueden acceder a la educación por el desplazamiento que tienen que hacer desde sus casas a las escuelas. Entonces considero que es un proyecto que tiene bastante visión hacia el futuro. Ok. ¿Nos ve en un futuro como un proyecto educativo? En efecto, Natalia, teniendo en cuenta la cobertura que abarcarían, los veo como un proyecto en el futuro educativo de gran impacto, como te lo mencionaba. ¿Qué recursos se necesitan para nuestro modelo de negocio sea más sostenible? Listo, pues desde el componente ambiental, considero que es importante que se puedan evaluar los impactos ambientales que generarían dentro del proyecto y asimismo que generen esos planteamientos y los planes de acción robustos que puedan mitigar esos impactos. Digamos que un ejemplo más claro es el consumo de electricidad, entonces buscar alternativas que les permitan, por ejemplo, la implementación de paneles solares, que de esta manera se impacta directamente al proyecto de manera sostenible. De acuerdo a su conocimiento sostenible, ¿de qué manera puede optimizar el ahorro energético frente al uso de las diferentes herramientas, computadores o celulares? Aquí justamente con la revisión y la viabilidad que pueden hacer, como lo mencionaba en el punto anterior, de los paneles solares, podrían revisar esa inversión y la ubicación estratégica con el fin de que contribuyan con la reducción del consumo energético. Hay que tener en cuenta que los paneles solares es una alternativa muy amigable con el medio ambiente que pues puede ser una gran oportunidad que tendría el proyecto. Teniendo en cuenta la posible generación de desechos tecnológicos, ¿qué sugerencias nos podrías identificar frente al manejo de este material? Aquí es importante que revisen los planes de gestión de residuos de los municipios más cercanos y también que busquen convenios con gestores que estén directamente encargados de la disposición de estos materiales. Acá es importante recordar que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y por norma nacional deben ir a un plan postconsumo que no puede ser manejado como un residuo común.
Estos planes postconsumo permiten que estos residuos se traten de manera adecuada y van a tener un posterior aprovechamiento. Entonces también es una oportunidad que pueden trabajar y pueden lograr dentro del proyecto y de esta manera también le aportan a la sostenibilidad. Ok, Angélica, esas son las preguntas. Te quiero agradecer por tu información y por tu tiempo. Muchas gracias. Listo, Natalia, con gusto. Buen día, mi nombre es Natalia Cortés. Me encuentro en compañía de Marcela. Vengo en representación de mi grupo de cultura en el emprendimiento. Marcela, ¿me puedes colaborar con 6 preguntas que tienen como base el modelo de negocio de la educación virtual? Buenos días, sí, señora. Bueno, ¿por qué crees que somos un buen modelo de negocio? Porque con este emprendimiento o modelo de negocio muchas personas pueden tener accesibilidad con plataformas y esto lleva a poder tener una educación de calidad y ser un profesional. Ok, en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación nos darías como emprendimiento? Por todo lo que me han contado de tu modelo, creo que un 9. ¿Nos ven un futuro como un proyecto educativo? Sí es un buen proyecto porque a raíz de lo que pasó en la pandemia, muchas personas no estaban familiarizadas con la educación virtual y esto ayudó a que más personas tuvieran acceso a la educación virtual. Vale. ¿Qué recursos se necesitan para nuestro modelo de negocio que sea más sostenible? Los recursos que se necesitan para que los estudiantes busquen, analicen e interpreten críticamente información sobre el medio ambiente y mejorar su potencialidad intelectual de manera individual y colectiva. Es implementación de los paneles solares. Vale. De acuerdo a tu conocimiento en el área sostenible, ¿de qué manera se puede optimizar el ahorro energético frente al uso de las diferentes herramientas como computadores o celulares? Configurar el monitor para ingresar al modo ahorro de energía, luego de 20 minutos de inactividad y que haga que su disco se apague luego de 30 minutos de inactividad. Vale, bueno, esta sexta y última pregunta. Teniendo en cuenta la posible generación de desechos tecnológicos, ¿qué sugerencias nos podrías indicar frente al manejo de este material? Con base al problema expuesto, pues se propone evaluar el impacto ambiental que genera la basura tecnológica para motivar a las personas a reducir, reciclar y reutilizar los desechos tecnológicos. Estos nos crean la necesidad de tener un equipo más potente, con más prestaciones o con mejor usabilidad. Listo, Marcela. Muchas gracias por tu información. Gracias. Bueno, a ti.